Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 2 de marzo de 2012 y nos acompaña en la mesa de trabajo don Carlos Ruiz Miguel. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido un día más. Muchas gracias por esta nueva invitación. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón es periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Magdalena. Buenas noches a todos, amigos. A mi izquierda, don Valentín Alejandro es periodista y profesor de marketing en la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Valentín? Buenas noches, bien, bienvenido pues, un día más. Encantado de estar un día más aquí compartiendo este programa. A su lado, don Alfonso de la Vega es ingeniero agrónomo y escritor. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, bien hallados todos, muchas gracias. Y en la esquina de la mesa, don Manuel Rodríguez es analista político y empresario. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a usted y a todos nuestros oyentes, encantado. Bien, pues venimos hablando de esto desde hace semanas, no, meses, no, años ya, en los últimos años, hablando de la crisis. Abordamos hoy en profundidad un tema, como les decía, venimos hablando desde hace tiempo, recortes y crisis. Vamos a ver lo que nos dice la opinión de la calle. Mucho menos, estoy de acuerdo. Creo que en todos estos casos siempre hay caminos mixtos, en el cual hay que hacer un reajuste siempre de las economías, necesariamente, y hay otros que son, y hay otras medidas que tienen que ver con inyectar dinero en sectores estratégicos. Pues pareceme que coherente coa situación na que estamos a vivir. Me parece que acaban con nós. Como parece que queren acabar con nós. Eu penso que non. No que se recortes para o cidadán, pues, non me parece correcto, tal como están as cousas, vamos. Eu penso que non tanto. Algún sí, pero non tanto. Sí, necesariamente algún tipo de ajuste hay que hacer en este tipo de economía, no hay más remedio. Pero claro, el jugarse todo al recorte es una solución un poco compleja, sobre todo por los efectos sociales que puede llegar a tener. No, yo creo que no. Actualmente yo creo que no. Que tenía que recortar a otros sitios, no actualmente es lo que están recortando. En Galicia decimos que as troitas non se pillan coas bracas enxeitas. Entón, bueno, pues para remediar unha situación tan grave como a que estamos a padecer, é necesario poñerse todos a tarea e estar convencidos de que isto non vai a salir gratis para nadie. Eu penso que protestar. Penso que debía protestar porque están acabando, sobre todo co pequeno empresario, acaban con él. Eu penso que debería protestar máis. Hay que negociar. En estos casos siempre hay que negociar, me parece a mí. Deberíamos protestar, pero hay que asumirlo, como estamos viendo hay que asumirlo, ¿no? Pero tenemos que protestar, por supuesto. Podes entender perfectamente que a xente se queixe, que proteste, que esté indignada con esta situación, porque a nadie lle gusta pasar por unha situación como a que estamos a vivir, pero bueno, a realidade é a que é, e non se trata de voluntarismos, nin de protestas, nin de queixas, senón de cerrar filas e tratar de poñerlle remedio a esta situación. Pues a mí muy mal, me parece muy mal porque, no sé, esta situación xa deberán de haber previsto antes, non? E non recortar os que menos temos e os que máis teñen siguen igual. Están echando la culpa a los del pasado, pero esto todo viene de mucho atrás. Parece muy mal. Pero porque iban a mañar la vida, os da ahora iban a mañar todo, iban a mañar todo, non se podían subir os impuestos, que senón non medraba o traballo, non había máis traballo e todo foi, o sea que nos mentiron. É moita crisis, e algo habrá que facer rebaixar para o sea, facelo ben, que outro fixeron mal. Porque cando outro goberno lle entregaron tantos cartos e tanto aquel que quedaba ben o ayuntamiento, os ayuntamentos sobre todo, e agora non hai. Entonces, se non hai, é como nunha casa. Se ti tes unha casa e gastas máis que do que ingresas, chegará a un certo punto que entonces que habrá que facer rebaixar de gastos e tal. Involucrarse máis e poñerse no lugar do cidadán. Hay que trabajar en base a medidas que sean mixtas y no radicalizar ninguna posición. Son ellos que tienen que darnos a los consejados a nosotros y ayudarnos en el momento que estamos, no nosotros a ellos. Ellos tienen que pensar lo que están haciendo, no nosotros. E mirarán algo polos pequenos, non só polos grandes. Eu consellos non dou porque están moi mal pagados, non. Neste momento hai que recorrer a cousas que estén ben retribuídas, e non así que sean onerosas. Bien, pues era la opinión de la calle, don Valentín. Bueno, yo comprendo perfectamente
la inquietud, la preocupación y sobre todo la incertidumbre que se manifiesta en casi todas estas declaraciones. Yo creo que lo primero que tenemos que entender para poder percibir bien la necesidad de hacer estas medidas de reajuste, lo primero que tenemos que entender es que nuestra incorporación a la Unión Europea implicó toda una serie de ventajas. Lo hemos visto, el desarrollo que ha tenido Galicia desde la incorporación a la Unión Europea a través de los fondos FEDER, de los fondos de cohesión, no sería posible si nosotros hubiésemos estado fuera de la Unión Europea. Tiene una serie de ventajas, pero también tiene servidumbres. La principal servidumbre es que perdemos autonomía o capacidad en la aplicación de determinadas políticas, como por ejemplo la política monetaria. Si nosotros en estos momentos tuviésemos una política monetaria, fuéramos dueños, el Banco de España fuera dueño de la política monetaria, bueno, pues haríamos como hicimos en otras crisis, en el 73, en el 93, en el 93 ya no, pero en el 73 sí, que fue devaluar. Devaluaríamos la moneda. ¿Y qué significaría eso? Pues que devaluaríamos un 20, un 30%, y eso implicaría, bueno, pues que de cara al exterior, pues tendríamos un 30% menos de capacidad adquisitiva. ¿Pero qué seríamos? Mucho más competitivos. Seríamos mucho más competitivos porque una de nuestras industrias principales, que es el turismo, pues abarataríamos precios, la gente vendría más, se produciría una reactivación. En estos momentos ese ajuste, ¿cómo se puede hacer? Pues no hay otro que mediante el recorte y mediante ajustarse el cinturón. Y en eso yo creo que tenía razón el gobernador del Banco de España cuando hablaba el otro día de que tendríamos que ganar competitividad fundamentalmente a través de rebajar los salarios y rebajar los precios. Es la única manera que tenemos en estos momentos de poder ser competitivos, y eso con una política fiscal armonizada. Y no queda más remedio, es que no hay otra posibilidad, es decir, no hay otra posibilidad, y por lo tanto, lo decía una de las personas que intervenía, ¿no?, que se le preguntaba, en una casa pues no se puede gastar más de lo que se tiene y no se puede uno endeudar más en aquello de lo que tiene capacidad de devolución. Por lo tanto, yo creo que las cosas en este sentido están claras y en estos momentos pues toca reajustar y toca adoptar medidas, bueno, pues que no son agradables, pero que son absolutamente necesarias. Don Carlos. Bueno, yo estoy casi en todo de acuerdo, pero no en todo. Es decir, yo creo que no se soluciona esto simplemente bajando sueldos y bajando, como dijiste, sueldos y... No digo que sea todo, sino quiero decir que únicamente haya que hacer esa política, pero si queremos ser competitivos, como no podemos devaluar, porque no tenemos la política monetaria, capacidad para eso, lo tendremos que hacer a través de salarios, de reducir salarios y a través de reducir precios. Fundamentalmente, apuntaba ahora Alfonso, básicamente en los precios, pero Alfonso, los precios solo los podremos bajar si reducimos salarios, entre otras cosas. Yo veo que el problema, eso es una parte del problema, pero el problema para mí es mucho más amplio. Es decir, el reducir precios, el reducir salarios, yo por qué no veo en el horizonte de esta crisis, que es una crisis brutal, y no es una crisis solo de España, pero a nosotros nos afecta mucho más. Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque nunca vamos a conseguir competir con los salarios y los precios de los chinos. Es decir, todo aquí se está planteando, bueno, salarios, tal, y ¿por qué no? Es cierto que aquí ha habido muchas distorsiones, eso es verdad, no digo que eso no sea cierto. Pero ¿por qué no analizamos cuál es otra de las causas de esta crisis? Y otra de las causas de esta crisis es que y esto no es una decisión solo de España, pero España no se ha opuesto, ha sido la de abrir los mercados europeos a una competencia, sobre todo de Asia, que no se puede justificar bajo el principio de libre competencia porque no es competencia leal. Es decir, si resulta que en Asia un trabajador no tiene derecho a vacaciones, si resulta que en Asia no es obligatorio tomar medidas de seguridad, por definición su producto es más barato. Y aunque aquí tuviéramos el mismo sueldo, seguiría siendo el producto más caro. Entonces, la Organización Mundial del Comercio, para mí, nadie lo dice,
pero para mí es la gran causante de la crisis que estamos sufriendo. La Organización Mundial del Comercio se ha dedicado a derribar barreras arancelarias, pero lo ha hecho solo desde el punto de vista, digamos, del coste del trabajo. Sí, bajamos la barrera arancelaria, pero no imponemos a China lo que se llama el proteccionismo social, ya no hablo de... En estas condiciones yo tengo muy claro que si se sigue bajando la barrera a la entrada de los productos asiáticos, por mucho que bajemos sueldos, esto va a ser una larga agonía en la que al final caemos. Es mi opinión. Al hilo de lo que usted dice, es el problema que tenemos ahora con Marruecos, el tema de la agricultura. Por ejemplo, se liberaliza y claro, efectivamente no hay ese proteccionismo y se... Madalena, yo creo que, si me permite. Adelante, adelante sí. Y además pueden ir interviniendo, no hace falta que yo les dé la palabra. Yo creo que uno de los aspectos es la crisis institucional, en general, entre ellas lo que estaba planteando Carlos también, y es una crisis que tiene que ver con distintos aspectos. Uno es el funcionamiento de la economía, otro es el funcionamiento del aparato del Estado, los problemas de la deuda y del déficit, que están en este momento se están convirtiendo en un sumidero financiero y por tanto impiden que se desarrolle, que se pueda financiar la economía y se pueda producir una situación de mayor crecimiento. O sea, está interrelacionado distintos aspectos porque hay una crisis institucional. Entonces, en el tema de los recortes, yo creo que habría que volver a preguntarse las famosas preguntas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué? ¿Qué recortes? ¿Qué se puede recortar? Entrando en el tema primero que hemos planteado, aunque yo creo que hay que enfocarlo desde el punto de vista institucional. Pues hombre, parece que habría que recortar muchas más cosas antes que sanidad, antes que educación, antes que otras cuestiones. Primer, ¿qué? El quién, amigo, aquí empieza a ver quién recorta. Recorta el Banco Central Europeo, recorta las instituciones de Bruselas, recorta el Gobierno Central, están recortando los bancos en el sentido de que no están dando crédito al sector económico, al sector que crea realmente riqueza. Hay insisto, un sumidero de financiero, y están intentando recortar unas más que otras instituciones como las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Entonces, ¿pero para qué y por qué? O sea, tendríamos que ver qué pasa con este recorte. Tiene que ver con un déficit que se está convirtiendo en insostenible, pero hay que ver qué parte de ese déficit es problemas de gasto, problemas de maraña estructural, de organización, y qué parte de ese déficit va a financiar lo que podríamos llamar estado de bienestar, para entendernos, o sea, los distintos transferencias hacia la población. Entonces yo creo que hay que enfocarlo desde todos esos puntos de vista. No solamente desde el punto de vista de la economía, que es el tema de la productividad. Yo creo que bajando sueldos, realmente el nivel de sueldos en España es muy bajo en general. No podíamos hacer mucho. No solo sueldos. Y luego hay otro aspecto que tiene que ver con el sistema, con un conjunto de inputs básicos para que funcione una empresa, como son el tema de la energía, el tema de las telecomunicaciones, en los que hay unos niveles de precios superiores al contexto europeo en el que estamos. Entonces, insisto, crisis institucional, o sea, hay que recordar. Y ahí en el tema del China, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué fue, por ejemplo, el anterior presidente del gobierno con el tema de China? Pues fue a pedirles a los chinos que financiaran la deuda española, o sea, que aumentaran el problema, en el sentido que si se está drenando la finanza hacia el sistema productivo, pues en vez de decir, cuidado que hay un dumping, vamos a... No nos han dado un duro, mire. Hay una cosa importante desde el punto de vista empresarial, que lo han dicho los dos por separado. Es decir, no solo los salarios marcan el precio de las cosas, ¿no? Somos un país que, por ejemplo, por poner un ejemplo, con una legislación laboral muchísimo más rígida que esta, al final del franquismo teníamos prácticamente pleno empleo. Y hace 20 años teníamos también unas cifras bajísimas con una legislación más complicada que esta. O sea, no es solamente cuestión de costo laboral o de facilidad de despido. Que sí, que es parte de la solución, pero no la única, no puede ser la única. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos problemas de competitividad, nuestros productos son más caros y no los vendemos, porque tenemos problemas estructurales como país, como economía, que tienen que ser resueltos por los políticos, porque no nos lo dejan resolver a los empresarios,
que son precisamente el costo de la energía. Somos un país que para producir una unidad económica determinada, mientras que en Europa gastan una unidad de energía, aquí gastamos 1,2 o 1,3 unidades de energía para producir la misma unidad económica. Y aún encima a unos costos brutales, o sea, un megavatio en España para una industria sale del orden de 100 y algo euros, mientras que en Francia son 60 y tantos, un 30% más cara la energía en España que en Francia, bueno, y que otros países europeos. Somos un país con una pésima estructura de distribución de las mercancías, ¿no? Es decir, encantados de que venga el AVE a Galicia, ¿no? Y aquí me van a dar bofetadas. Pero bueno, pero antes de que venga el AVE a Galicia, que vengan los trenes de mercancías. Yo quiero que vengan los trenes de mercancías, claro, que circulen rápidamente por la noche. Pero y el AVE también. Que un señor no tenga que contratar claro un camión que gaste claro gasolina carísima, que mueve como mucho 30 toneladas, mientras que un tren puede mover muchísimas, y que le lleguen con celeridad. Tenemos un problema de infraestructuras industriales, no solo de que nos llegue el AVE o nos venga el avión al lado de casa. Tenemos problemas de infraestructuras graves en este país, que hay que corregirlos, no solo los laborales, sino también los otros. Y eso es la competitividad, no solo los salarios. Don Gaspar, don Gaspar, vamos a darle un turno, déjeme que no intervino todavía él. Decía don Alfonso que ¿qué nos podemos permitir? Pues mira, no nos podemos permitir, por ejemplo, 2.000 millones de euros al año para el sistema público de radio y televisiones autonómicas, 22.000 millones para las diputaciones. Y tú el otro día apuntabas que había que unirlos tal, o sea, quiero decirte, ahí es la historia, ¿eh? O sea, lo que hay es que empezar a unir, te doy la razón, porque lo que no puede haber, 22.000 millones. Y hay otra cuestión, ¿no? ¿Qué puede pasar ahora cuando la desviación sube 25.000 millones? Ese es el dato. 25.000 millones, ¿eh? Y lo que puede venir. Porque esto es, hablábamos el pasado miércoles, que si nos cuentan todo. No contamos todo. Y tú como periodista, Valentín, sabes que muchas veces, y tú, Magdalena, que hay que tener en la nevera para aprovechar. Y como decía el otro, vamos sobrados y tenemos que darle dinamita al enemigo, Pachi, porque es que, ¿entiendes? O sea, esa es la historia. Entonces, ¿qué ocurre? España, para mí es, bueno, después ya si nos vamos al empleo, lo de los chinos es buenísimo. Yo recuerdo alguna tertulia con los marroquíes y decía, os estáis desviando, ojo con los chinos. Que el problema no está en los marroquíes. Los dos. Bueno, pero a nivel de trabajo, o sea, lo que decías tú, o sea, concretamente en Galicia, el último dato, más de 100 millones de euros han invertido las comunidades chinas en Galicia, más de 100 millones, y han empezado, ¿eh? Eso es una cifra que verdaderamente es muy buena para el mercado, digamos, gallego. Lo que pasa es que hay que ver si ahí estamos perjudicando a nuestra tierra, o, en fin. Y después, si nos vamos, por ejemplo, a las grandes empresas, Telefónica, con los rollos estos bueno, Repsol, vamos a poner Repsol, Fenosa, que es gas natural ahora, que eso es un Cristo, tú llama ahora a hacer una contratación, y vas a ver que todo va metido a través de esos call centers, y estás hablando a lo mejor con una señorita o con un señor en Colombia, que no tengo nada contra ellos, líbreme Dios, ¿no? Entonces, no estamos creando empleo, es un despilfarro auténtico, las empresas, las grandes empresas están sufriendo un deterioro de facturación enorme, hasta el punto, y tengo datos y experiencia propia en el tema, de que están facturando falsamente para poder pasar recibos al banco, tener facturación, aunque después lo devuelvas. Y si queréis otro día hablamos de Hacienda, que esa ya, de esa tengo varias, ¿no? De cómo está gestionando la Hacienda, nuestra Hacienda, digamos, pues el patrimonio de los españoles y la gestión tributaria, en qué medida está. Pero puedo dar un dato. Pero dígalo ahora, dígalo ahora. No hay un duro. Yo te puedo poner un caso concreto que me denunciaban el otro día en el programa. Una señora que tiene una vivienda en propiedad y que la alquila, ¿vale? Entonces le aparece una inspección fiscal diciendo que, bueno, que pase porque tiene que llevar los documentos, porque resulta que ese domicilio, pues ella no lo ha declarado, ¿vale? Y llega.
se entera que, mire, es que yo ese domicilio yo no lo he alquilado este año. De momento lo que hace Hacienda es paralizar la devolución porque está en vías de investigación, en vías de inspección. Entonces, se descubre que la persona que supuestamente alquiló ese apartamento se lo alquiló a otro señor. Se va a Hacienda con el propietario y prácticamente con la inquilina que dice, no, yo no le alquilé ni conozco de nada a este propietario. Y Hacienda, como tienen que devolver, si no inmediatamente, hacen caso omiso, sigue el expediente y se gana 6 meses. Y ya no digo de aquellos cuya declaración es inexistente y los citan también para una inspección fiscal a uno que no ha hecho declaración. Salen automáticamente los boletines y eso está pasando ahora mismo. ¿Por qué? Porque no hay un duro en caja, no hay un duro. Y decíamos antes, me preocupa esa desviación que ahora mismo tenemos de 25.000 millones. Eso es lo que me preocupa. Bueno, hay otra cuestión, ¿no? Hoy viernes el Consejo de Ministros afortunadamente ha tocado el cuadro macroeconómico y creo que por fin se empezará a conocer cuál es el techo. Y a partir de ahí a lo mejor empezamos a tener cifras, porque hasta ahora lo que contamos, lo que escribimos y lo que publicamos es parte de lo que nos cuentan y el 50%, digamos, bueno, pues de lógica, pero de lo que deducimos. De lo que deducimos. Yo sí pediría más transparencia, ¿eh? Claro, lo dijimos en el programa pasado, en el anterior, que efectivamente nos apretamos el cinturón, que estamos dispuestos a sufrir, a aceptar, pero efectivamente que recorten de ahí, don Carlos, eso lo he tomado de usted y lo repito siempre como un mantra, es cierto. Y también transparencia, que no tengamos que ir deduciendo las cosas y que no nos lo cuenten con cuentagotas y que queremos, por favor, lupa tenemos. Hay otro sitio del que el Estado puede reducir, ¿no? Es difícil de cuantificar, pero el Estado en general, la totalidad de las administraciones pueden reducir muchísimo dinero, él dio solo la de Televisión Española, pero que es si el Estado pueden, pero no van a hacerlo, dejase de intervenir en los negocios en los que puede llevar adelante la iniciativa privada perfectamente, dejase de intervenir en esos negocios, por un lado, dejaría de hacernos competencia desleal y segundo, aumentaría la economía. Para que un oyente me entienda lo que quiero decir, es, por ejemplo, ¿por qué un ayuntamiento tiene que construir una piscina? Una piscina hoy la puede construir cualquier empresa, cualquier particular, dar empleado a los 4 que la limpian, al salvavidas y a 3 o 4 cuidadores físicos. ¿Por qué tenemos que pagarlos todos de nuestro bolsillo? Por un lado es un gasto y por otro lado hay un montón de actividades que el Estado está hurtándonos de las manos a la sociedad civil. ¿Se refiere a las piscinas municipales o...? Claro, las municipales, lo puse como ejemplo, pero hay muchas cosas, o sea, televisión es una cosa. Usted está en un medio que es capaz de dar televisión y hay libertad para crearlos y facilidad para crearlos. ¿Por qué tenemos que pagar uno estatal, ¿no? Es decir, nos está haciendo competencia desleal, nos sale carísima y le está privando a usted de un acceso a la publicidad. El tema de la televisión española. Sí, todas. No, pero yo voy a centrarme, todas, pero es el caso más escandaloso. Televisión Española parte de ese inmenso agujero. Es porque resulta que a pesar de tener miles de trabajadores, etcétera, paga dinero a productoras, entre otras a la del antiguo amigo de Zapatero o actual amigo, ese señor que ha cerrado su periódico dejando en la calle a los trabajadores, ¿no? El señor Roures. Entonces, claro, ¿por qué Televisión Española no es capaz, como lo hace la BBC, de producir ella misma sus productos? ¿Por qué tiene que pagar a otros por hacer eso? Carlos, pero eso es una estrategia empresarial generalizada, no solamente de la... Carlos, y muy sencillo, y Gaspar lo sabe perfectamente. Mire usted, Televisión lo hace eso, Televisión Española, igual que muchas autonómicas, porque es mucho más barata la producción ajena que la producción propia en función de los convenios que tienen establecidos. Mucho más barata. No tengas duda. Compras el producto, lo tienes ya desde el primer momento, tienes los costes, sabes la producción que puedes hacer. ¿Y tus empleados qué hacen?
bueno, pero eso es una falta de gestión. A veces son los propios empleados contratados de televisión los que montan las productoras para hacer los productos que luego venden a la televisión. Claro, pero también están pagando incentivados por la propia cadena pública. Pero esto tiene que ver con las relaciones de poder dentro de las empresas y con la gestión de recursos humanos. Una forma de presionar sobre el trabajo, sobre el factor trabajo en las empresas es decir, bueno, lo sacamos y aquí te quedas en una situación de tal. Eso no solo los medios, no me refiero a Televisión Española en concreto, sino en general a las grandes empresas. Porque además habría que investigar cuál era la propiedad última de esas empresas que contratan. Ese es otro tema. Al hilo de Televisión Española y de las producciones, ¿os estáis fijando que en los últimos programas de tertulias y de esto, todavía el Partido Popular no ha empezado a normalizar la situación del ente público que le están dando de hostias en cada programa? No puede hasta junio, no sé qué, porque además como persigue el consenso... Claro, pero ya era hora de que cambiar. Entonces, aparte de costarles una millonada, de tener en pasillo infinidad de profesionales, están llevando una sopa cada tarde, cada noche, cada mediodía. O sea, ahí parece todo, y que conste, yo defiendo la libertad, que sí, que me parece fenomenal, pero es que es insultante la forma que lo están haciendo, ¿no? Es la leña de la despedida. Sí, toma más, pero ¿cómo? ¡Pum! Cuando falleció don Manuel Fraga, yo no estaba en Galicia y vi la televisión por casualidad, la televisión española, que era la que estaba en la tele enchufada. Y entonces me quedé perplejo de cómo cubrían el asunto, o sea, sacándole con la camisa azul, no sé qué, o sea, era una cosa absolutamente repugnante, ¿no? Que sí, tal, que sí, o sea, Carrillo pontificando, el demócrata Carrillo pontificando sobre las excelencias de don Manuel, o sea, fue algo vergonzoso. Mandé un artículo de donde estaba, a la vez que lo publicaron luego, porque estaba indignado, digo, pero bueno, hombre, cada uno tendrá su opinión sobre don Manuel Fraga y tal, pero bueno, pero sacar el lado oscuro de la fuerza, nada más, me parece... Efectivamente, Televisión Española, pues es uno de los grandes agujeros, se traga mucho dinero y había que, bueno, de alguna manera, pues también organizarlo de otra manera, ¿no? Si no, ustedes abogan porque desaparecieran todas las televisiones públicas, ¿no? Yo no diría tanto, pero desde luego por una reestructuración... Que no tengan déficit. Claro, vale, perfecto. O sea, que sean sostenibles, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejarlo de la tele, vamos con otra cosa, hablamos de crisis, recortes. La crisis, ¿por dónde más viene? ¿Qué tenemos que decirles? ¿Qué les podemos decir a los ciudadanos para o ponerlos más intranquilos contándoles la verdad o tranquilizándoles diciendo no hay más que 100 años dure? Decía antes usted, y yo estoy totalmente de acuerdo, en una situación como esta, lo fundamental es la transparencia, porque la transparencia es lo que nos lleva a la credibilidad. Y el pasado miércoles hablábamos de eso también. Y en estos momentos lo que necesitamos es creer. Pero no solo necesitamos nosotros, los ciudadanos, creer en nuestros políticos, en nuestros dirigentes, sino que decía el miércoles Gaspar que es necesario que en Europa nos crean. Claro. Que en Europa nos crean, parece ser que generemos, que y eso solo se consigue, a querernos algo menos. Claro, y eso se consigue solo a través de la transparencia, porque nos han engañado tanto. Pero vamos a ver, el sistema en este momento, tal como funciona, creo que dificulta, por no decir imposibilita, la salida de la crisis, por la cuestión, insisto en el tema financiero, ¿no? O sea, en este momento hay una deuda que está creciendo, la deuda pública, no la deuda, el conjunto de la deuda pública privada respecto al PIB, está en torno a un 60% aproximadamente. Son 572.000 millones pero a un ritmo más lento ahora. Sí, pero entonces hay otro problema que es el del déficit añadido, que nos hemos llevado un susto de un 43% más de lo que se había pactado con Europa, un 43% más, que no son 2 puntos, poco, es un 43% más. Cuidado. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues que está pasando que esto, que parece, bueno, la deuda, el déficit, bueno, en fin, no sé, tal. Esto lo que está haciendo es drenar los recursos de la economía productiva, insisto en este tema. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues se está retirando el capital extranjero de España, de la que estaba financiando la deuda, del orden de 10.000 millones de euros al mes, y lo está sustituyendo la banca española. ¿Y cómo lo hace? Pues está hay barra libre del Banco Central Europeo, que lo da baratito, creo que es al 1%. Y entonces ellos pues a lo que lo puedan colocar. Sí, pero ojo, es un negocio magnífico. Alfonso, no, el negocio es redondo para el banca. Lo compra al 1% y se lo vende al Estado, que es el principal. Pero entonces cuanto más deuda, al 6 o al 7. O sea. Si no hay control del gasto público, si no hay control del déficit, si no hay control de la deuda, lo que está pasando es que es imposible salir
el sistema productivo, el sistema que crea realmente riqueza, pueda tirar como para poder salir de la crisis. Por tanto, hay que decir que si se sigue, ceteris paribus, ¿no? Don Carlos, si esto sigue así, con las mismas condiciones, no hay posibilidad de salir a medio plazo. No, porque el sistema está peloteando en contra de salir de ese sistema. Eso es lo que hay que decir. Yo lo tengo y es un problema que estamos... Y si buscamos cuál es el talón de Aquiles de todo, bueno, talón de Aquiles para empezar a salir, yo sí que tengo claro que, digamos, la condición imprescindible, la primera, es acabar con el déficit público, que es lo que nos está esclavizando. Mientras no acabemos con el déficit, no tenemos ninguna posibilidad. Antes se hablaba de los chinos, de la visita de Zapatero a China, de que fue a mendigar dinero, y los chinos, que, en fin, a pesar de que antes se decía aquello de que te engañan como un chino, bueno, los chinos de tontos no tienen nada, ¿no? No le entendieron. Entonces, los chinos tienen una estrategia muy clara y la están demostrando. No quieren deuda, quieren nuestras industrias. Las están empezando a comprar. Es decir, ¿por qué vamos a comprarles deuda si podemos comprarles sus industrias? En Portugal, en Italia, están comprando muchas industrias, no la deuda. Y en España, pues vamos por ese camino. De entrada, en la pequeña empresa, yo no sé si nuestros espectadores saben, yo cuando leí el dato, la verdad es que me quedé pasmado, ¿no? El 50% de los pequeños negocios de Madrid y de Barcelona son de chinos. Sí. 50%. Madrid, hay barrios, Barcelona, pero si a simple, 50%. A simple vista se ve si ha cambiado la configuración comercial de Madrid. Claro, es decir, ¿por qué? Porque ellos compran, es decir, no prestan al propietario tradicional del bar, se lo compran. ¿Por qué? Porque el propietario tradicional del bar tiene deudas. Sí, pero aquí se ha tocado el tema de las instituciones financieras y yo creo que... De todas maneras, espera un segundo, es cierto, pero de todas maneras ellos van a estar igual de sometidos a la mala infraestructura como país que un nacional. Sí, aunque trabajen más horas y aunque trabajen más barato. Es mucho menor. Es igual, pero van a tener los mismos problemas que tengo yo para... Hay problemas que son decisiones políticas, es decir, que somos un país atrasado, porque a mí me viene un contenedor, de China con un montón de PCs que tengo que vender esta semana, y ese contenedor me lo pueden pasar por la aduana legalmente, con todo legal, la semana que viene, para que yo los entregue la semana que viene, o el mes que viene, con todas las narices, ¿no? Con todas las narices, sin incumplir ninguna ley, sin faltar ningún papel. No somos un país serio, muchas cosas, es decir, tenemos una administración, lo siento porque trabajas en el sector público, ¿no? Pero tenemos una administración que no es eficiente, no está pensada para darte servicio. Porque es lenta. Yo matizaría. Porque es lenta, porque está sobredimensionada, completamente sobredimensionada, y porque muchas veces está dedicada a lo que no es su función natural. El ser profesor sí es una función. No, yo le matizaría, don Manuel, la administración española ha perdido eficacia. La administración española hace 30 o 35 años era una de las más eficaces de Europa. Y la más porque era técnica, porque era técnica, y ahora es política, fundamentalmente. Claro, es que ese es el problema, y lo comentábamos también el miércoles pasado. El problema que tiene es que cuando se habla de la administración y se habla de la función pública, y creo recordar que decimos que había que distinguir entre lo que es función pública y lo que es el funcionario y lo que es el empleado público, porque el empleado público en los últimos años ha crecido desmesuradamente, yo estoy de acuerdo con usted que está sobredimensionada, pero ha crecido fundamentalmente, porque se han incorporado como empleados públicos aquellas personas que venían del ámbito político, pues que habían sido contratados por los políticos en su momento y que cuando los políticos perdieron en las urnas los dejaron instalados. Y digo instalados en el sentido más peyorativo del término instalados. Y eso es lo que ha sobredimensionado y ha convertido, y tiene usted toda la razón, se ha perdido eficiencia porque se ha perdido el carácter técnico de la administración. Porque estos empleados públicos que entran en esas condiciones
no entran con la formación posiblemente adecuada que se requiera, primero entran de manera ociosa en puestos que no son necesarios y además no entran con las oposiciones como entra el funcionario público. Y eso es en lo que yo creo que nos hemos equivocado fundamentalmente en la administración pública. Pero tocaban ustedes antes un tema que me parece muy importante cuando hablamos de los recortes, que es las instituciones financieras. Y hablábamos del negocio en las instituciones financieras, que le presta al Banco Central Europeo al 1 y lo colocan a lo que puede, por regla general, 2 puntos o más de 2 puntos por encima. Aquí lo que se les había que decir, que eso está muy bien, para que la prima de riesgo no se caliente, no suba, y eso está muy bien, me parece una medida acertada. Pero en paralelo había que haberle dicho a la banca, porque yo creo que ese es el gran problema que tenemos en estos momentos las empresas en España, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que tenía que ir acompañado de unas políticas de flujo en el crédito. De flujo en el crédito. Porque el problema no son, cuando se hizo la reforma laboral, pero si las administraciones tienen déficit, claro, no pueden. Pues no puede, pero ese es el problema, no puede. Porque sí, ese es el tema. Por eso hay que acabar con el déficit. Son cómplices de algún modo en que la banca les compre el déficit. La gusanera, o sea, la gusanera engorda, claro, pero ellos financian la gusanera. Pero la banca tiene que dar crédito. No puede ser. Es que el Estado se lo paga más caro que usted, caballero. Claro, es que el Estado se lo paga más caro que usted. Y sin riesgo. Y sin riesgo. Por eso el Estado debería exigirle a la banca que destinase una parte del dinero, que lo destinase al crédito. Pero se debería exigir a sí mismo bajar los gastos. Claro. Los gastos, Digo, por supuesto. Por supuesto. Y luego hay otro tema, estoy absolutamente de acuerdo en lo que estaba comentando, respecto a la pérdida relativa de competencia técnica en la administración. Pero también hay otro aspecto que ayuda a esa pérdida, que es la farragosidad en los procedimientos. Sí. Hay un problema también, sobre todo en empresas que actúan en distintas comunidades españolas, que llega un momento que esto es un guirigay, porque hay distintas leyes de medio ambiente, pasas el Leo y resulta que no es lo mismo, la naturaleza se comporta al otro lado del Leo distinta o al otro lado de Piedrafita que aquí. En cada lado, entonces esto llega un momento que se hace, yo tengo experiencia, no quiero concretar más, pero yo tengo experiencia de una solicitud para hacer una obra de infraestructura, energética en este caso, de la que tenía una empresa muy importante de Galicia, pues una maquinaria de varios millones de euros comprada y instalada, y tardó 2 años y pico en que se diera la licencia para empezar a construir la infraestructura que era necesaria para poner las máquinas en funcionamiento. O sea, ¿qué pasa? ¿Que estamos intentando que se arruine el empresario? Porque claro, es que, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Pues no sé. Había del orden de 11 o 12 instituciones que intervenían en la licencia y algunas se peloteaban. Cuando dé el ayuntamiento de no sé qué, te doy yo. Cuando te dé el otro, te doy yo. El arqueólogo, hoy, Bellas Artes, aquí no sea que vaya a aparecer un yacimiento romano, tenía que estar un arqueólogo de Bellas Artes, y yo tengo mayor preocupación, probablemente que muchos de los que intervinieron en el proceso, en el tema del arte, ¿no? Porque me encanta. Pero, hombre, ¿qué pinta ahí? O sea, es necesario toda esta historia y que Bellas Artes al final se manifieste 2 años después y diga, no, que haya un arqueólogo ahí cuando se abra la zanja. En fin, vamos a ver, hay que tener un poquito de sentido común. Sí, y este sentido común se ha perdido en los procedimientos cuando hay muchos centros de decisión distintos y hay demasiadas variables supuestamente independientes que no lo son. Y es un problema de álgebra. No puede haber más variables independientes que ecuaciones. Entonces, y entonces eso es un problema de álgebra. Es un problema absolutamente de lógica matemática, ¿no? Entonces, claro, pues sí. Así está la administración. Está muy bien eso. Estamos ante uno de los peores escenarios, pues, o sea, de los peores, eso nadie lo va a negar. Lo que decía Valentín, es imposible que esto vaya a más porque la banca está cerrada y además ahora mismo cualquier autónomo o cualquier empresa va con un simple pagaré y no se lo descuentan y punto. Entonces no hay movimiento bancario, no hay posibilidad de hacer caja para poder moverse. Entonces hay infinidad de empresas. Pero en teoría sí hace tiempo que lo están prometiendo. No, pero bueno, pero una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. Entonces, primer dato, la banca siempre ha sido cómplice del gobierno y el gobierno de la banca, pero de siempre. Y bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? Pues mira, una cosa muy fácil, porque los créditos resulta de la campaña... Usted no se preocupe, no es que no lo deba, pero no se lo vamos a reclamar. Sí, y si luego se condona, pues muchísimo no son mejor, solo las elecciones, los créditos para todos esos gastos absolutamente superfluos
o directamente perjudiciales, ¿no? Sí, o sea, que tiene la administración. Vamos a invertir 100 millones de euros en promocionarnos el gallego. Y los partidos. Por ejemplo, o lo que sea. Es decir, bueno, en cualquier... Y los sindicatos. Y la patronal. Y la patronal. Sí. Y la patronal. Y hay otra cosa que necesitamos para salir de la crisis, que no lo hemos dicho. Necesitamos educación. Necesitamos cambiar la educación. Nuestros profesionales hoy ya no son los profesionales de hace 30 años, cuando salen de las universidades, ¿no? Tenemos unos índices, además, muy altos de universitarios, tan altos como Alemania, creo, como Francia y tal, pero nuestro índice de técnicos intermedios es escasísimo, ¿no? Y desde luego nuestro índice de personas que han abandonado el sistema educativo es brutal. Nosotros no vamos a poder competir jamás con un lituano, con un eslovaco, con un estonio, que vienen con una ingeniería técnica, con profesiones de hoy día en telecomunicaciones, en muchas cosas y tal, y que además están dispuestos a trabajar por menos que lo que nosotros. Es decir, la educación en España tiene que mejorar si queremos salir de esta mucho. ¿Puede mejorar con tantas universidades? Porque claro, por ejemplo, mi carrera, ¿no? En mi carrera, cuando yo estudié, había Madrid, yo soy ingeniero, ¿no? Estaba Valencia y estaba Córdoba luego, ¿no? Luego, antes de acabar, también Lérida. Y ya está. Y ahora yo no sé cuántas escuelas de agronomía. Aquí hay una en Lugo, que me contaban el otro día, que estoy en un acto del colegio, mi colegio, que creo que se han apuntado, no sé si son 15 alumnos. O sea, y tenemos una universidad luego, digo, bueno, los mandamos donde sea, sale más barato, los mandamos a todo gasto pagado. O sea, vamos a ver, hace falta tanta universidad y que no que me estoy metiendo con ninguno de los queridos contertulios, pero hace falta tanta, porque claro, es que a lo mejor eso es parte del problema. Es que nos hemos acostumbrado a que queremos tenerlo todo al lado de casa y no tener que tiene que ver con la calidad también, ¿no? Claro. Yo es un tema que estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo que una de las cuestiones que tenemos que reformularnos es el sistema universitario que tenemos en estos momentos. Por ejemplo, educativo completo. Y educativo en general. Por ejemplo, metemos las universidades, que comparto la inquietud. ¿Galicia tiene masa crítica para tener 3 universidades? Es razonable. Y dinero. Y dinero. Nos lo podemos permitir cuando hablamos de eso. La siguiente cuestión. Tenemos una marca que tiene más de 5 siglos de historia y que tiene un posicionamiento en el mundo entero, que es Santiago de Compostela. ¿Qué es Santiago de Compostela? Y yo lo vivo, porque yo cuando voy por ahí adelante, pregunto, ¿usted de qué universidad es? Y digo, no, Ciudad de La Coruña. Y dice, entonces les explico. Galicia dice, Santiago de Compostela. Y tengo que explicarles, no, es que allí... Bueno, yo creo que ha sido una dilapidación absoluta el valor de marca que nosotros teníamos, que a lo mejor había que descentralizar, sí. Que las 3 universidades ya están hechas, vale, ya están ahí. Que lo que tenemos es que racionalizar y aplicar sentido común. Por ejemplo, hay titulaciones, no solo en La Coruña, en Vigo, donde hay más profesores. Por poner un ejemplo concreto, yo doy clase en un máster, este curso, donde somos 26 profesores y 10 alumnos. Claro. Un ratio magnífico, la calidad pero, tiene que ser magnífica. Pero decimos, bueno, pero son 10 alumnos que van a ser con una formación espléndida y van a estar el mercado esperándolos. No nos equivoquemos ni nos engañemos, no es eso. Pero yo creo que hay que aplicar racionalidad, y un criterio basado de calidad, y en el sentido común. Vamos a seguir haciendo recortes, vamos a sugerir recortes. ¿Qué les parece si damos una pincelada sobre los sindicatos? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no se le recorta? ¿Pincelada o gotelé? Bueno, pues venga, gotelé, cada uno como quiera. Se les ha recortado el 20% como la gran machada, ¿no? ¿Por qué tan poco? ¿Por qué no más? Bueno, en primer lugar porque Rajoy en diciembre, el 30 creo que fue, pegó el primer toque de atención a los sindicatos. Repito, creo que me he manifestado en más ocasiones aquí en la bitácora. Rajoy es un hombre muy lentito, pero ojo,
que no se olvida de nada. Por eso, con lo del IRPF. No, exactamente, o sea, lo tiene claro. Entonces, él sabe perfectamente que los sindicatos están causando un daño, ya no al Partido Popular, sino a España. Eso lo tiene claro. Y si algo tiene el presidente español es que es un hombre de Estado, una persona que entiende lo que es un país. Y entonces yo estoy convencido que les irá dando. Y ahí viene ese nerviosismo que tienen. Que le retire y que vivan de las cuotas de sus afiliados, de aquellos que se consideran que bueno, que son defendidos por ellos. Y la patronal también. Y la patronal también. Tenga que recibir dinero la patronal. También. Que te vayas a trabajar a la polia, ¿no? A la polia. Decía usted hace un rato el principio del fin ya lo ha hecho el señor Rajoy. Y yo compartía la transparencia. Le decía a la vicepresidenta de los sindicatos que tenían que empezar a ser transparentes. A mí me gustaría saber las centrales sindicales cómo son sus cuentas, y qué es la retribución que tienen, porque a mí me resulta absolutamente inmoral que a lo mejor algunos líderes sindicales, para convocar algunas huelgas, como hicieron en el pasado, se reúnen en hoteles, en los restaurantes de hoteles de 5 estrellas en Madrid. Y una vez esta semana había un desplegable. Y en cruceros por el un Báltico, desplegable con las empresas. Había un desplegable que son propietarios. Pero la primera piedra para tirar el poder sindical ya la ha puesto el señor Rajoy, los otros, con la reforma del CISME, que es la posibilidad de que una empresa no asuma el convenio nacional y asuma un convenio local por una serie de causas, justificadas y tal, pero es la primera piedra para quitarles el poder de la mano. Y otra más, le diría yo, que ya no tengan la exclusiva las centrales sindicales y la patronal de la formación. Eso es clave. De la formación, porque a lo mejor es posible. Y del empleo. Que hayan entrado las empresas de trabajo temporal como agentes. Y hay algunos de los que nos están viendo que posiblemente coinciden en mi pensamiento, a lo mejor ahí el fiscal anticorrupción tendría mucha tarea que desempeñar. Mucha. En cómo se han gestionado los cursos de formación y los dineros públicos en formación. Por cierto, que el otro día que comentábamos de que me gustaría saber no me extraña por qué se ha pagado al su reloj de arena, al exdirector general de Caixa Galicia lo que se le pagó y tal, no podemos olvidar que no solo cobró el señor Méndez. En ese consejo había un delegado de comisiones y otro de UGT que también cobraron. Y cobraron sustanciosamente. Don Manuel, vamos a dejarle que hable el director de Cowboy de Medianoche. Por cierto, Cowboy de Medianoche, ¿a qué hora? ¿Por qué? Lunes, miércoles y viernes en internet a través de la página web de Universal RTV, después en las diferentes emisoras del Grupo Intereconomía en toda España, frecuencias que no recuerdo, y en Galicia, pues por ejemplo, en La Coruña, que es la que me sé, porque cuando vengo a hacer el programa lo hago desde ahí, es el 107, ¿no? Ajá. Ahora entiendes lo que te decía... Lo del reloj de arena, es que hay que traerlo ya, porque sobre todo usted es el lo dejo, lo que pasa es que lo quiero tanto, afectado, lo quiero tanto, me supera el cariño que le tengo entonces, y encima como lo que dice es coherente, claro, y entonces aprendo juega con esa ventaja, pero adelante. Yo ya no sé de lo que iba a hablar, seguro que encima... No, estábamos hablando de los sindicatos, ¿no? El tema de los sindicatos. Lo que decía Valentín, y los liberados sindicales, esa es la clave. Y ahí me consta que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está trabajando, pero fíjate, más que Mariano, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre preparó, tiene un equipo especialmente dedicado, y les dio, y ya les dio. Y tengo la completa seguridad de que van a aparecer medidas que van a cortarles todo tipo de actividad y de revolucionismo, porque son revolucionarios, y esta semana, el miércoles pasado, Cataluña hubo un desastre, que recordarás, Magdalena, que dije que acabaríamos como en Grecia. Vamos por ese camino. Vamos por ese camino. Mira, el Corte Inglés apedrado a huevos. Pedradas contra los bancos. Lo que decíamos antes, los bancos para mí, repito, cómplices del gobierno, la banca española y el gobierno de turno, da igual, por los intereses que sean. Entonces, recordaréis que las primeras movilizaciones en Grecia se atacó al Parlamento, se atacaron los bancos
Y aquí aquí se intentó, con los indignadísimos aquellos, ir al Congreso, hacer algunas... Se paralizó, pero sigue ahí, el germen sigue, y se va a seguir. Y aquí se atacaron las sedes del PP el otro día. Las sedes del PP, que se rompieron, exactamente. Pero no las del PSOE, que son los que nos llevaron a la ruina. A veces alguna para despistar, pero en general no. Lo que es cierto es que estamos en un proceso que adjetivaba Esperanza Aguirre esta mañana de helenización. Sí. Es cierto, estamos en un proceso de helenización. Y eso es muy peligroso. Debe de tener otro nombre. El otro día salió reflejado en la prensa que en esta reunión que tuvieron los Tosio y Méndez con los sindicalistas alemanes, sindicalistas de Rheinmetall les dijeron a la cara: con la política que estáis siguiendo los sindicatos del sur de Europa, va a aparecer el comunismo de nuevo en el sur de Europa. Se lo dijeron a la cara, es decir, vosotros no participáis en reconstruir el país, sino que ponéis trabas y favorecéis la aparición de los grupúsculos ultrarradicales. Y hablando de Grecia, ¿qué les parece estos guiños que se le está haciendo a Grecia para que se vaya del euro? Perdón, lo que decías de los sindicatos, me consta que esas amenazas a Mariano Rajoy le entran por un oído y le salen por otro. Es más, creo que le estimulan. Le va a dar exactamente igual. O sea, en este caso te puedo asegurar... Usted no sabrá que come con él. Bueno, ven, te puedo asegurar que le da exactamente igual, que está preparado para la huelga, si es que llega, pero preparadísimo, y que tiene, si se hace, una gran victoria, un buen as en la manga que sacará. Porque... lo que es que viene a coalición por lo que decías, Manolo, de que le están diciendo, oiga, que ustedes no están, ¿qué son? O sea, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que tienen? Hace unas 2 semanas en la Gaceta sacábamos un listado de las empresas de estos personajes. 240 empresas. Yo no recuerdo el número, sí, 240. Quiero decirte, y van abanderando, me hace gracia porque después se pagan la manifestación, todos chulitos diciendo, aquí nosotros somos como vosotros. Y se van y se marchan con chofer. Y lo peor que es el verdadero empleado, el verdadero obrero, se les cree. Pero fíjense la incoherencia, No les cree tanto. Que están movilizando contra la reforma laboral, mientras que, por ejemplo, en Cataluña ya la están aplicando en un ERE en comisiones obreras. Y en público, parece ser también. Y en público, claro. Parece ser, vamos, no quiero... Bueno, pero en público, sí. Sí, en público está cerrado. Entonces, público, claro. La pregunta que lanzaba, él ha contestado que patético. ¿Qué les parece estos guiños a Grecia, que pudiera salir del euro y demás, que saliendo del euro sería más posible, sería antes lo comentó, más es decir, fácilmente... lo comentó pero es lo de la competitividad. La devaluación. Que es beneficioso, pues no, es perjudicial. Es beneficioso momentáneamente, muy a corto plazo, y perjudicial al final. Si Grecia sale del euro, no le quedará otra que devaluar mucho aquel dracma con el que entró, pero claro, eso va a abaratar sus productos, pero no sus muy deudas. poquito, los 6 primeros meses. Lo que le va a encarecer es las importaciones, para luego producir le va a encarecer muchas cosas, con lo cual le lastra el futuro, ¿no? De todas maneras, Grecia, en el conjunto de Europa, la economía griega en el conjunto de Europa es una parte muy pequeña, además Grecia no es está industrial. Pagando haber entrado en el euro. Como primera medida. Y Grecia está pagando el desmadre que tuvieron por haber entrado en el euro. Yo tengo mis dudas de que el euro llegue a ser esa gran moneda que se pretendía. Recuerdo la frase aquella de Romano Prodi, cuando dijo que es más difícil arrastrar al euro, digamos, hacia la crisis que a cualquier moneda de este momento. Lo hemos visto. O sea que no, que el euro está pasando también con la deuda griega. Porque Grecia ha comprado fragatas a Francia, ha comprado submarinos a Alemania, ha comprado carros de combate a Estados Unidos, cuando los problemas que tiene, los conflictos históricos con Turquía, se podrían intentar resolver en el
seno de la OTAN. Claro, sino yo quería ir ahí. Es que ahí, vamos a ver, vamos a ver, tampoco puedes al pueblo griego, que tendrá sus vicios, que serán muchos, que no voy a entrar en ellos, pero no toda la culpa. Probablemente la culpa de una clase dirigente. Yo no he dicho nada de los griegos. No, pero quien va a sufrir es el pueblo griego. No es Papa Andreu, ni el Papa Demon. De la misma manera que aquí, nosotros los españoles, los ciudadanos de a pie, no somos responsables de esta crisis en la que estamos inmersos, y sí hay responsables con nombres y apellidos. Tenemos una parte de responsabilidad, yo asumo la mía, pero no tan grande como se nos quiere hacer creer. A los políticos lo que les consigue. No, yo no he consentido, ha sido otro. Haciendo un símil a lo que dice... Tenemos los políticos que nos merecemos. Hay políticos... Estoy por recordar a un Yo no estoy de acuerdo, don Manuel. Hay políticos que piensan en las próximas generaciones y hay políticos que lo que piensan es en las Congreso de Sevilla. En el Congreso de Sevilla, no con 3.000... Yo no estoy de acuerdo. Vinal Beneito, en su libro póstumo La corrupción de la democracia, lo dejaba muy claro. El problema es que la democracia ha sido secuestrada por la partitocracia. Ha sido secuestrado por la partitocracia, por aquellos aparachics que se han adueñado del partido y que son los que no tienen, por supuesto, ningún interés en modificar la ley electoral para que las listas sean abiertas, ni la Constitución, porque son puestos para colocar. Y eso ha fomentado la mediocridad en la clase, Don Valentín, pero esto no ha sido una sorpresa, es decir, lo más trágico es que eso ya lo previó en el año, creo recordar, 77, un gran intelectual gallego, que fue ministro también, por cierto, en la época de Franco, que era don Gonzalo Fernández de la Mora. Y la respuesta a eso fue silenciar su libro. Si usted busca en la bibliografía española sobre partidos políticos, verá que no se le cita. Está como prohibido. No sé si le leen, pero citarle es algo que está como prohibido. Don Carlos, ¿qué libro es? La partitocracia. La partitocracia. Ajá. Y luego tiene otro, es El crepúsculo de las ideologías. Ese para mí menos acertado, pero La partitocracia creo que es un libro bastante acertado que ya diagnosticaba este problema. Y en lugar de, bueno, pues haber atendido a ese diagnóstico, un diagnóstico científico bastante bien hecho, pues lo que hubo fue un silenciamiento. Ninguneo. No, ¿podemos decir la editorial? Pues ya no existe, bueno, se editó por el Instituto de Estudios Políticos, que ahora es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pero el libro ya no está en catálogo. De los partidos políticos han hay que rescatarlo, lo ¿no? que habría que reeditarlo. Galbraith dominaba la tecnoestructura, ¿no? Cuando John Kenneth Galbraith acuña el concepto de tecnoestructura, que lo hemos visto magníficamente reflejado en nuestras cajas de ahorro, como por ejemplo, aquellos que los directivos, sin ser propietarios, las controlan, las dominan y las utilizan en su... Por cierto, que los dos directores que quedaban, Galloso y han sido sustituidos. Un minuto para cada uno por técnicos, y nos vamos. Don Manuel, su minuto. Ya terminó. Redondeando y nos vamos. Redondeando, pues yo insistiría en la educación otra vez, porque siempre nos olvidamos de ella. Necesitamos educar a las próximas generaciones mejor que a las anteriores, los técnicos medios, las profesiones en general medias, profesiones que hoy están desempleando, están ejerciendo personas que no tienen ningún tipo de cualificación y que son importantísimas, la logística de las empresas, de las pequeñas, de las medianas. Es decir, necesitamos educación. Don Gaspar. Necesitamos dar confianza a los mercados, confianza a la Unión Europea para que podamos, digamos, salir de una crisis que creo en el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que saldremos, que va a costar mucho y desde luego lo que no necesitamos son huelgas y payasadas en la calle para, en definitiva, crear más crisis, crear más desempleo y crear más problemas. Eso es lo que hay. Don Alfonso. A mí me parece que parte del problema, y creo que no es poco, es la crisis de legitimidad y de solvencia de las instituciones, tanto en el aspecto de eficiencia como en el aspecto moral. O sea, me parece que eso forma parte del problema. Difícilmente instituciones que no se aplican criterios adecuados pueden obligar a los demás, a los de fuera, a que se los apliquen. Y creo que forma parte del problema. Don Carlos. Creo que es una crisis de unas dimensiones históricas y que tiene múltiples vectores. La educación, el problema del mercado interior, que se ha destruido, por tanto no podemos ser competitivos fuera cuando ni siquiera tenemos un mercado interior, problema internacional, el problema del sistema financiero, es decir, es una crisis que tiene tantos problemas para solucionar que solucionar uno solo de ellos no nos va
a dar, creo yo, la salida. Yo coincido con lo que han dicho mis contertulios totalmente. Yo lo único añadiría que en esta situación lo que es imprescindible, y lo apuntaba usted, es transparencia para generar credibilidad y al tiempo la exigencia de responsabilidades para el fortalecimiento moral. Bien, pues hasta aquí entonces la bitácora de hoy, monográfico, dedicado a recortes, crisis. Don Carlos, muchísimas gracias por haber participado. Por la invitación. Don Gaspar, gracias, como siempre. Ha sido un placer estar aquí. Don Valentín, gracias. Muchas gracias y también ha sido un placer poder compartir con estos compañeros. Don Alfonso, encantado de no haber podido venir, muchas gracias. Don Manuel. Muy buenas noches a todos. Un placer como ustedes. siempre, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Que pasen un buen fin de semana y vuelvan a las 10:30, donde estaremos para analizar los temas de actualidad. Que sean felices.